Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. También hay que decir que dentro de la estructura cuaternaria aparece el protómero, que todas tienen un motivo o unidad que se repite más veces estructuralmente. Esto es a lo que denominamos el protómero de una proteína de estructura cuaternaria. Además, también pueden ser homoproteínas u heteroproteínas con una repetición estructural idéntica, por lo que serían homoproteínas, o variada, entonces serían heteroproteínas. Asimismo, la proteína que aparece, o mejor dicho, el primer oligómero proteico que aparece, está descrito por la parte de la hemoglobina, ¿no? Y quizás sea el más conocido también, que son las 4 cadenas polipeptídicas que se componen de 2 zonas alfa y 2 regiones beta. Las 2 zonas alfa tienen 141 aminoácidos y en el caso de las beta tienen también 146 aminoácidos, así que son bastante similares en cuanto a peso de respecto con la composición de aminoácidos. Esta proteína, como veis, tetramérica, digamos, pero dimérica en cuanto a las subunidades, tiene 64.500 Daltons. Y además, estas proteínas poseen cierta simetría con distintas subunidades, como acabo de comentar. Por otra parte, también tenemos que es un muy buen ejemplo hablar, en el caso de la hemoglobina, de una simetría lineal o helicoidal, que si están en un único plano o eje se ve cómo efectivamente se componen. En el caso del mosaico del tabaco también, que yo creo que se ven muy bien esas estructuras, como digo, en un único plano u eje. Y la simetría rotacional, que es cuando hay varios planos o ejes, pudiendo ser, por ejemplo, de tipo cilíndrico, de tipo diédrico, de tipo cúbico o incluso de tipo icosaédrico. Si bien es verdad que en cuanto a las cadenas polipeptídicas que se pliegan según los procesos de varias etapas distintas de plegamiento de manera natural o no en secuencias concretas, sí que se estabilizan los intermediarios en estos procesos y esa reorganización estructural de tipo secundaria aleatoria hasta llegar a la cuaternaria, como ya vimos también en el caso del colágeno y otro tipo de sustancias, es bastante interesante. Asimismo, podemos encontrar que en algunas proteínas se estudia el plegamiento canalizado por el punto termodinámico del plegamiento proteico, de modo que tienen de presión lateral intermediarios y de conformación estable, de modo que se fragmentan las proteínas y cuando está en el estado nativo es cuando más energía se puede encontrar y menos plegadas tiene que estar en principio esta proteína de tipo cuaternaria en cuanto a su estructura. También es cierto que muchas proteínas sufren plegamiento asistido por las chaperonas moleculares como la HSP70, la HSP40, las chaperoninas, la nucleoplasmina, entre otras, de modo que las enzimas específicas forman enlaces covalentes y forman el plegamiento cuando la proteína está motivada o cuando la proteína está nativa, no se puede modificar, de manera que la estructura terciaria y cuaternaria pueden sufrir cambios en el pH y en la temperatura que generan la rotura de esas estructuras secundarias y de los plegamientos para cambiar sus funciones. Esa estructura normalmente, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, vemos que es una proteína que se dedica principalmente a transportar oxígeno en los pulmones y a altos contenidos de tejidos de oxígeno en el caso de los tejidos, es decir, nos lleva el oxígeno a los tejidos y además es captada también por el pulmón, o mejor dicho, por los pulmones en el caso de los seres humanos, por ejemplo, o de aquellos organismos que somos pulmonados. También hay que decir que la mioglobina, por ejemplo, almacena el oxígeno, ¿no? Que es otra proteína muy similar a la hemoglobina, pero que efectivamente tiene unas características estructurales, como vemos, un tanto diferentes.
Además, se puede encontrar que actúan como enzimas este tipo de proteínas, tanto de estructura terciaria como cuaternaria, ya que modifican la molécula para unirse a ella y transformarla, de manera que ambas son globulinas, como ya hemos dicho, la hemoglobina y la mioglobina, y son además hemoproteínas. Estas son, como digo, las más comunes porque además presentan en su centro el hierro, que no se puede unir sin histidina, pero sí que presenta un plano concretamente con la porfirina, de modo que forma un anillo tetrapirrólico en ese hierro 2+, que hace que sea una fácil asociación con el oxígeno. Y gracias a la histidina 64 y a la histidina 93 en la hélice F8, que son rutas de mutaciones, hay problemas a veces y se pueden producir las anemias. Estas anemias que se dice que son familiares o genéticas. Por tanto, cuando se fija el hierro, normalmente en esa histidina F80 proximal y demás, es lo que se produce que en el grupo hemo facilita el que se haya producido esa fijación del oxígeno o no, dependiendo de si hay suficiente contenido en hierro o no para poder producirlo. Es decir, es muy importante tener los contenidos de hierro muy bien y de hecho en casi todas las analíticas de bioquímica básica os las suelen incluir. No son tóxicos normalmente este tipo de compuestos porque ocupan la mayoría de las moléculas de mioglobina y son 200 veces mejor su atracción y la anulación de las otras sustancias. Por ejemplo, el tabaco suele dar interferencias a la mioglobina para poder fijar el oxígeno y por tanto para poder almacenarlo hasta cierto punto. De manera que también encontramos que la temperatura en el caso del 2,3-bifosfoglicerato en la cavidad de la unidad beta, en la desoxihemoglobina, que es otro tipo de proteína, vamos a ver que almacena el oxígeno y la hemoglobina lo consume siendo de la misma familia. Por eso el número de proporciones de la sustitución de estas especies de proteínas son muy importantes. La hemoglobina normalmente que transporta más oxígeno por su capacidad de fijar hasta 4 átomos de oxígeno y la mioglobina, sin embargo, solo 1. Sí que es verdad que permiten que haya un proceso de tipo hiperbólico a nivel de la dinámica micaeliana, que ya veremos cómo se estudia, pero lo más importante es que ahí se transporta y se acumula, como digo, este oxígeno y la desoxihemoglobina con el alosterismo que se une hacia el oxígeno con el hierro, y el CO2 permite que se vea transportados muchos protones, hasta un 40% y un 20% del CO2, precisamente cuando se está dejando el oxígeno y se recoge el CO2 y demás, que será eliminado posteriormente por los pulmones y los riñones en el caso, por ejemplo, de un ser humano estándar. Si bien es verdad que el aumento del número de protones y eso implica, por tanto, una disminución del pH, hace que haya mayor afinidad de la hemoglobina por el contenido que quede muy poco de oxígeno para intentar captar siempre todo lo posible. La hemoglobina, su afinidad por el oxígeno, se regula por el pH principalmente, teniendo distintas curvas de titulación. Dependiendo del pH hay más afinidad o menos afinidad. En general, cuanto mayor sea el pH, mayor afinidad hay de la hemoglobina hacia el oxígeno. Y la afinidad se regula precisamente por ese 2,3-bifosfoglicerato que encontramos que se acopla en el centro del tetrámero de esta molécula de hemoglobina y que permite que se capte mejor el oxígeno. Los elementos en principio de tipos alostéricos, que cada uno tiene su propio sitio de unión y normalmente, como digo, se encuentran muy unidos en este bifosfoglicerato, el 2,3-bifosfoglicerato, tiene mucho que ver también con las modificaciones genéticas que comentábamos previamente. Los moduladores en principio de la hemoglobina tienen todas las vistas ahora en efecto cooperativo y los árboles filogenéticos demuestran que mediante proteínas que aparecen, por ejemplo, en el cachalote, en el ser humano o incluso en el tiburón, son distintas a sustituciones y demás, pero aunque están separadas por millones de años, curiosamente las hemoglobinas y la sustancia que es prácticamente la hemoglobina en todos estos grupos implica que sean de las globinas más antiguas y que se asocien desde las lampreas y pues que haya habido pequeñas modificaciones, por no decir que están bastante conservadas a nivel evolutivo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.